Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también aprovecho para enviarles la paz y la gracia de Dios nuestro Padre Celestial. Bueno, conforme a todos los domingos, hoy va a ser un día muy especial porque orándole a Dios y preguntándole una y otra vez cuál es lo que tengo que compartir o qué tema que tengo que compartir para que sea de bendición para mis hermanos, Dios claramente me dijo, cuéntales tu historia. Por tanto, la enseñanza de hoy será mi historia con Dios, que sé que será de gran bendición para todos los que la escuchen, no porque sea mi historia, sino porque Dios los va a bendecir, porque solo Él sabe por qué me dijo que se las comparta. Bueno, les quiero contar rápidamente mi historia. Yo nací en la ciudad de Santa Fe, Argentina, en el año 1956. Por razones laborales, mi padre nos trajo a la ciudad de La Rioja, donde yo vivo actualmente. La primaria la hice en una escuela que enseñaba religión, por supuesto católica. En esos tiempos me sentía atraído por las cosas de Dios. Por razones familiares, mi padre decidió volver a su ciudad natal, Santa Fe, y entre los 10 y 12 años me afilié al Club Unión, donde se despertó mi gran pasión por el fútbol. Antes de cumplir los 13 años, tuve un terrible accidente que me dejó prácticamente paralítico, sin poder jugar al fútbol, mi gran pasión. Yo quiero que por un instante ustedes se imaginen lo que significaba para mí tener la camiseta, el pantaloncito, la zapatilla o los botines, mejor dicho, y sentirme que era un jugador de fútbol. En esa época se hacían campeonatos barriales y yo me sentía orgulloso de pertenecer a un club de trayectoria como era el Club Unión de Santa Fe. Pero ese accidente que tuve me marcó, porque me dejó, como decía, prácticamente paralítico, no podía ni caminar. Allí fue cuando me enojé con Dios, porque yo me preguntaba, ¿qué pecado tan enorme un chico de 12 años puede cometer para recibir semejante castigo? En ese momento yo creía de que Dios castigaba, no lo conocía. Solo yo y Dios saben mi sufrimiento al no poder ni caminar. Fue en esa época cuando me dije a mí mismo, Dios no existe, es solo un invento del hombre. A partir de ese momento y durante muchos años de mi vida lo negué a Dios, utilizando todos los argumentos que encontraba para justificar mi decisión, inclusive haciendo dudar a personas que sinceramente, pero sin conocimiento de la palabra de Dios, aún así creían en Dios. Pero mis argumentos eran tan fuertes que los hacía dudar. Esa decisión y esa doctrina la mantuve hasta los 23 años, donde un día me dije, Manu, siempre lo negaste a Dios, pero nunca leíste la Biblia. ¿Por qué no lees la Biblia y luego tomas la decisión correcta? Yo creo que ahí, en ese momento, comenzó Dios a trabajar en mi corazón de manera activa. Allí comenzó mi transformación. Comencé a leer la Biblia como creyendo que toda la Biblia era para mí, como le ocurre a todos los cristianos hoy en día. Comencé a leerla desde la página 1, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Pero mi corazón estaba tan endurecido hasta que llegué al libro de Juan. Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 8, y comenzando a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice así la maravillosa palabra de Dios, que fue la que conmovió mi corazón. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús,
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Cuando yo llegué a este contexto, ustedes imagínense, desde Génesis 1:1 hasta llegar al Evangelio de Juan y encontrar esta historia que conmovió mi corazón. Recién ahí se podría decir que Dios tocó mi corazón profundamente, porque vi y sentí el amor de Jesucristo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Qué tremendo, ¿no? Qué sabiduría de Jesucristo, ¿no? Qué conexión que tenía con nuestro Padre Celestial. Cómo Él esperó que Dios le dijera qué hacer y cómo actuar. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, sin duda que hasta el día de hoy, cuando leo este contexto, mi corazón se emociona hasta las lágrimas al ver el amor de Jesucristo y la sabiduría de Jesucristo. Ver ese amor de Cristo conmovió mi corazón, y esa noche, llorando, le pedí a Dios perdón por haberlo negado tantos años. Me dormí llorando, y esa noche en sueños vi al Señor Jesucristo venir hacia mí. Lloraba y le pedía perdón, y el Señor, con los brazos abiertos, me decía que mis pecados habían sido perdonados, y acercándose a mí, entró en mi pecho. En el mismo instante que Él ingresó, la sensación de plenitud, de gozo, de felicidad que yo experimenté, nunca más la volví a experimentar, porque el nuevo nacimiento es único e irrepetible. Esta situación que yo viví, y quiero hacer una aclaración que es muy importante y es fundamental. Dios no promete en su palabra que cada vez que una persona renazca del Espíritu de Dios, tiene que vivir una experiencia similar a la mía. Cada experiencia es prerrogativa de Dios. Y voy a citar a modo de ejemplo que los apóstoles no vivieron una experiencia similar a la mía. Fue diferente. Ni el apóstol Pablo fue similar a la mía, o a la de Pedro, o a la de Juan. ¿Me entienden? Entonces, yo quiero aclarar esto para que no prediquemos un evangelio de emociones. Hay miles, millones de personas renacidas del Espíritu de Dios que no sintieron nada a nivel emocional, e inclusive ni saben que son hijas e hijos de Dios por desconocimiento de su palabra. Esto es importante y fundamental para que nosotros, que somos obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, no prediquemos una doctrina contraria a la voluntad de Dios. Yo simplemente conté la historia que yo viví, pero yo tengo en claro que cada ser humano puede vivir situaciones diferentes, distintas e iguales, superiores a la que yo he vivido. Ninguna es mayor ni ninguna es menor. Todos somos hijos de Dios si cumplimos el requisito de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Esa es la voluntad, esa es la doctrina verdadera de Dios. A partir de ese momento que yo tuve esa experiencia, mi vida cambió. Comencé a estudiar la palabra de Dios con pasión y descubrí algunos conceptos fundamentales para la vida cristiana.
Y yo voy a citar algunos registros bíblicos. Por ejemplo, acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 17, dice así la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se puede tener la fe de Jesucristo si no oímos, conocemos, leemos y estudiamos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que crea el milagro más grande en la historia de la humanidad, que es el renacer del Espíritu de Dios por medio o a través de la fe de Jesucristo. También en esos momentos comencé a encontrar algunas supuestas contradicciones entre lo que dice la palabra de Dios y lo que había aprendido de hombres y mujeres supuestamente cristianos. Por citar un ejemplo, Jesucristo habla de que Él iba a estar muerto por 3 días y 3 noches. Y la tradición nos enseña que Jesucristo murió un viernes y resucitó un domingo por la mañana. Ahora yo les hago un desafío. Traten de encajar los 3 días y las 3 noches con esa doctrina y verán que es imposible. Porque nosotros sabemos el horario exacto que Jesucristo murió, que eran las 3 de la tarde. Entonces, si nosotros contamos entre las 3 de la tarde del día viernes, como lo enseña la tradición, al día sábado tenemos 24 horas. No llega a las 48 horas porque supuestamente, según la tradición, Jesucristo resucitó el domingo por la mañana. Esas son las cosas que empezaron a hacer ruido en mi cabeza. También lo concerniente a quienes murieron con Jesucristo. La tradición, las imágenes que nosotros tenemos en nuestra mente, habla de 2 crucificados más Jesucristo, mientras que la palabra de Dios lo muestra claramente que fueron 4 personas más Jesucristo. En una parte la palabra de Dios nos cuenta que Judas se ahorcó, y en otra nos explica que Judas, cayendo de cabeza, se partió por la mitad y sus entrañas se derramaron. Y ni hablar de las tremendas contradicciones en el campo del don de Espíritu Santo y sus manifestaciones, mal enseñadas, llamadas dones, o enseñadas mal como dones. Todo esto me motivó a estudiar y buscar con ahínco respuestas a todas esas aparentes contradicciones. Y quiero ser muy honesto con todos ustedes, no vayan a creer que mi andar con Dios fue espectacular y que nunca me equivoqué y más de una vez estuve fuera de comunión. Pero fue en ese andar que la bondad y misericordia de Dios me ayudó a retomar el camino correcto. En esos tiempos aprendí y comencé a grabar a fuego algunos registros bíblicos que me ayudaron para crecer. Y yo se los quiero compartir a ustedes porque sin duda serán de gran ayuda para ustedes también en este peregrinar que todos tenemos hasta que Cristo retorne. Acompáñenme por favor al libro de Números, un versículo muy conocido que yo cito habitualmente en el capítulo 23 y en el versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hasta el día de hoy ese registro bíblico en mi corazón está grabado a fuego. ¿Por qué? Porque yo tengo la absoluta certeza de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo sé, y se los aseguro y garantizo, que todo lo que Dios dijo que Él iba a hacer, Él lo va a hacer. Y todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Yo no tengo ninguna duda de eso. En algún momento de mi vida sí dudé, pero hoy ya no dudo más. Ya para mí eso es una verdad absoluta. Acompáñenme por favor a Salmos, capítulo 94, versículo 9. Otro registro bíblico que yo suelo compartir y que hasta el día de hoy sigue siendo una fuente de fortaleza en mi vida. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Esas son las cosas que nosotros tenemos que plantear en los momentos difíciles.
Ahí es cuando tenemos que recordar estos registros bíblicos, porque momentos difíciles vamos a tener. Jesucristo nos exhortó: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, porque yo he vencido al mundo, y el que venció al mundo está dentro nuestro. Por lo tanto, yo he vencido al mundo. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esto fue muy importante para mí en el campo de las manifestaciones del Espíritu Santo, porque durante muchos años yo creí que las personas recibían Espíritu Santo, pero solo aquellas que eran santas, santas, santísimas. Y yo, por supuesto, no me sentía ni santo me sentía. ¿Saben lo que significa ser santo? Es ser apartado por Dios. No depende de nosotros. Nosotros hemos sido santificados en la sangre de Jesucristo y en la obra redentora de Jesucristo. Dios nos santificó, Dios nos puso aparte. Cada uno de nosotros somos santos porque tenemos la santidad de Cristo dentro nuestro, la justificación, la justicia. Dios no nos culpa de pecado a nosotros, porque nosotros hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Hemos lavado nuestras ropas y Dios nos ha dado vestiduras blancas. Cuando yo entendí eso, me di cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es otra confirmación de que todos fuimos llamados a lo mismo. Por lo tanto, todos hemos sido bautizados de la misma manera, todos pertenecemos a un solo cuerpo, con un solo espíritu, con una misma esperanza, con un solo Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Te queda alguna duda de que Dios no hace acepción de personas? Dios solo hace acepción de condiciones. Si tú has cumplido la condición de Dios, tú estás dentro del redil de Dios. Juan capítulo 14, versículo 12. Otro registro bíblico que a mí también me ayudó para vestirme y creer que yo tengo el mismo don de Espíritu Santo que recibieron Pedro, Juan, Pablo y todos los apóstoles, porque Dios no hace acepción de personas, solo hace acepción de condiciones. Fíjense, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, ahí está la condición, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Nosotros tenemos y estamos en condiciones de hacer obras mayores que las que hizo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya está con el Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Se acuerdan de la palabra todo? ¿Qué todo es? ¿Todo sin excepción o todo con distinción? Sin duda que es todo con distinción, todo aquello que está disponible. No todo lo que a mí se me ocurre, sino todo lo que está disponible en esta administración. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esos son los registros bíblicos que yo los exhorto a que una y otra vez ustedes impacten su mente, su corazón. ¿Para qué? Para que el poder que Dios ha hecho disponible en la vida de cada uno de nosotros se manifieste. Mi exhortación
a través de esta historia que yo he contado de mi vida, que he tratado de resumirla de la manera más breve que he podido, es que pongan todas sus expectativas, todas sus esperanzas en Dios, porque Dios jamás te va a desamparar, ni jamás te va a abandonar. Cuando yo dejé que en mi vida comience solo a caminar en fe, allí las cosas comenzaron a suceder. Señales, prodigios y maravillas comenzaron a ocurrir en mi vida y en la vida de las personas de mi entorno. Estamos viviendo hoy la iglesia del primer siglo, sí y solo sí hacemos realidad en nuestras vidas este contexto maravilloso. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 6, y comenzando a leer desde el versículo 25 en adelante, dice así la maravillosa palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo quiero que ustedes reflexionen cada una de estas palabras. No debemos afanarnos por lo que hemos de comer ni beber. ¿Por qué? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando yo hice realidad en mi vida este contexto, cuando yo dejé de preocuparme por las cosas externas, qué comer, qué beber, qué vestir, cuánto dinero ganar, cuando yo dejé de preocuparme por esas cosas y comencé a ocuparme de las cosas de Dios, todas esas cosas vinieron por añadidura y siguen viniendo en el día de hoy por añadidura. Con todo el amor que siento por cada uno de ustedes, deseo que este compartir de mi historia con Dios sea de gran bendición para cada uno de vosotros. Los exhorto a que pongan toda su expectativa en los hombros de Dios. Dios nunca los va a abandonar, Dios nunca los va a desamparar. Sean imitadores de Jesucristo. Jesucristo, hasta el último minuto de su vida, confió en Dios. Él, en la cruz, entregando su vida, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló. Ese tiene que ser nuestro andar, nuestro caminar, nuestro sentir. Cada día que me levanto, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Padre, que mi vida glorifique tu nombre, tu palabra y a tu Hijo Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro caminar y nuestro andar. Cuando nosotros logremos eso, las cosas van a venir por añadidura.
Jesucristo se ocupó solo de una cosa, de hacer la voluntad de Dios. Observen a dónde llegó, dónde está y lo que logró. Observen cada hombre de Dios en la palabra de Dios que hizo lo mismo. Vean sus logros, imiten su andar, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesucristo, te bendigo y te exhorto a que camines como es digno de la vocación a la cual fuiste llamado. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.